Bien amigos, estamos con Gonzalo Gutiérrez, el ex canciller de la República. Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Claro, Alfonso. El tema de este convenio, de esta firma de ese tratado sobre la visa Schengen, trae evidentemente un enorme interés en muchas personas dentro y fuera del Perú. Peruanos que dicen, bueno, por fin ya no tenemos que tener esta visa y ahora podemos viajar prácticamente cuando queramos y como queramos. No sé hasta qué punto eso es cierto y cuál es el marco o los parámetros que podemos comenzar, digamos, a mirar con cuidado para la utilización de este derecho que hoy tenemos los peruanos. Bueno, yo creo que de la frase que tú señalas, podremos viajar cuando queramos, pero no necesariamente como queramos, porque hay ciertas normas, ciertas reglas que hay que respetar. Ya ha sido difundido muy ampliamente por la Cancillería, por diversos medios de prensa, que pues para hacer uso de esta concesión de la Unión Europea de retirar la visa para circular por estos 30 países de la zona Schengen, pues primero hay que tener un pasaje de ida y vuelta, hay que tener una certificación de alojamiento, hay que limitarlo exclusivamente a 90 días. Si se cumplen 90 días, uno no puede volver a ingresar a la Unión Europea hasta que transcurran, a la zona Schengen, hasta que transcurran otros 90 días. Es decir, existen unas ciertas limitaciones, pero yo creo que bastante razonables y que son de muy fácil cumplimiento por los viajeros. Hay también un tema del seguro médico, hay un asunto que se define, hay que definir dónde te vas a quedar. Es decir, no es simplemente que yo cojo, digamos, mi tarjeta de crédito, me voy al aeropuerto y digo, me voy a París, deme un ticket y me subo al avión. Así no es. Así no es, pero tampoco es necesariamente muy engorroso. Cualquiera que viaje a Europa, pues razonablemente de turismo, va a tener su ticket de ida y de regreso, va a tener un alojamiento garantizado donde llegar, y creo que es una práctica saludable tener un seguro en caso de cualquier accidente o inconveniente de salud. Así que no son requerimientos que uno pueda imaginar como excesivos, pero sí son requerimientos que hay que cumplir antes de viajar a Europa. Ahora, esto que se produce entonces con la, digamos, facilidad para poder viajar a Europa, ¿qué implicancia tiene en realidad para los peruanos? ¿Por qué esto era algo tan, digamos, querido o por qué se muestra como si fuera un logro? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que es emblemático. Bueno, primero es una comodidad. Es una comodidad simplemente no tener que hacer las colas y todos los requerimientos que el obtener una visa implica. Pero además de eso es un reconocimiento a la confiabilidad del país. Lo que los países de la zona Schengen le están diciendo al Perú, usted ha llegado a un nivel de confiabilidad en que sus turistas, sus viajeros merecen confianza, sabemos que van a venir por turismo, sabemos que van a cumplir con las reglas, van a estar durante el tiempo que corresponde y van a regresar. Pero digamos, si miramos más profundamente, esto viene a ser una complementación del nivel de relaciones que existe entre la Unión Europea y el Perú. Desde que firmamos el acuerdo multipartes, que no es solamente un acuerdo de libre comercio, hay que recordar eso, es un acuerdo de cooperación, es un acuerdo que toca aspectos vinculados a derechos humanos. En ese momento ya se sientan las bases de una relación de otro nivel con el Perú, una relación de mayor confianza, una relación de un socio privilegiado. Y un correlato de esta relación es esta eliminación de la visa para la mayor parte de los países de la Unión Europea. Solamente están excluidos Gran Bretaña e Irlanda, pero además hay 4 otros países del área de integración económica de Europa que no son parte de la Unión Europea, como son
Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, que también van a extender esta facilidad a los peruanos por ser parte del espacio Schengen. Ahora, esto que ha ocurrido en el Perú, este beneficio que tenemos los peruanos, ¿es algo común en América Latina? ¿Somos el único país? ¿Hay otros más? ¿Está extendido ya? ¿Nos faltaba solamente ser nosotros? No, no es universal, pero ciertamente muchos países ya lo tienen. No muchos países tienen un acuerdo multipartes con la Unión Europea, eso es cierto. Entonces, es una complementación a un Estado que estábamos alcanzando a través de esta nueva vinculación que viene ya, como digo, desde la firma de este acuerdo en el año 2010. Ahora, este acuerdo está sujeto a una evaluación del desempeño de la forma en que se va a tomar por parte de los ciudadanos. Hay una revisión de cuáles van a ser las conductas de estos turistas que van a viajar. ¿Cómo se evalúa esto en el corto plazo? ¿Cuáles son las características? Pues ciertamente una de las bases que permitió esto es que, digamos, los migrantes ilegales se han reducido notablemente, peruanos, ¿no?, en Europa. Y ciertamente la Unión Europea evaluará en el transcurso de la vida de este convenio, de este arreglo, si está siendo cumplido de manera cabal. Por eso es que implica una responsabilidad de nuestros viajeros. Este es un derecho, un beneficio que se nos da, pero del cual no puede ni debe abusarse. Si hay un abuso, ciertamente es posible que la Unión Europea revise el estatus de los viajeros peruanos. Ahora, el Perú o los peruanos tenemos entonces esta facilidad ahora. En esa línea de ir consiguiendo espacios a los cuales podemos acceder con, digamos, mayores libertades, ¿cuál debería ser el siguiente hito o el siguiente paso en la perspectiva de las relaciones del Perú con otros países? Pues el siguiente paso está ya marcado, es hacer el mismo esfuerzo con los Estados Unidos. Cuando yo era canciller, viajé a los Estados Unidos y tuve algunas conversaciones con la gente del Departamento de Estado, la gente del Homeland Security, la agencia de seguridad estadounidense, para ver cuáles son las medidas que hay que adoptar para arribar a una eliminación de la visa en los Estados Unidos. Uno de los elementos esenciales es lo que se llama el rechazo de los solicitantes de visa. El porcentaje de personas que son rechazadas por los consulados norteamericanos ha venido descendiendo notablemente. No recuerdo exactamente la cifra, pero me parece que tiene que estar alrededor del 5%, quizás un poco menos. O sea, si lo leemos al revés, el 95% de los que postulan deben ser aceptados, exactamente. En la actualidad era más o menos digamos, así. Ese es el objetivo. Si se llega a una cosa Cuando así, llegamos a ese se puede conversar objetivo, de eliminar la visa. Cumpliendo otros requerimientos de seguridad sí, claro, que tienen que ver con la seguridad de las aerolíneas, que tienen que ver con la posibilidad de un mayor control físico de los viajantes, que tiene que ver con el traslado de información de personas que pudieran ser una amenaza a la seguridad, el establecer un mecanismo de comunicación fluido entre los dos países, son algunos de los detalles que hay que manejar. Pero cuando eso se cumpla, yo creo que el Perú está en posibilidad o estará en posibilidad de eliminar la visa con los Estados Unidos. Previamente yo conversé para avanzar en la posibilidad que algún grupo de peruanos, sobre todo los vinculados a negocios, pudieran hacer uso de lo que se llama el Global Entry, que es una especie de entrada rápida a los Estados Unidos. Implica el tener la visa, pero con una cierta acreditación. Este grupo de personas limitado, pequeño, pero que tienen una frecuencia de viajes con los Estados Unidos, podrían entrar inclusive sin pasar por las casetas de migración, haciendo uso de una tarjeta. Este es un proceso que también se está conversando con los Estados Unidos y yo creo que ese puede ser el primer paso para luego llegar a la eliminación de la visa. Has mencionado el tema de la seguridad, que me imagino que a partir del 11 de septiembre en adelante,
cambia totalmente la relación de Estados Unidos con las personas que tienen acceso a su país, ¿no es cierto? Entonces, ahí se señala o se dice que América Latina puede ser un camino al que pueden llegar algunos elementos terroristas y tratar de ingresar por estos países a los Estados Unidos o casándose con personas que viven o que son peruanos en el caso de nuestro país. Y en todo caso, a lo que iba era, en todo caso nos conviene a nosotros que los niveles de seguridad sean altos, porque lo que no queremos es alojar, ni albergar, ni promover ningún tipo de acto que sea ilegal. Entonces, como nación, sí nos convendría, me parece, tú eres el especialista, Gonzalo, en tener una relación buena con Estados Unidos en estos términos para justamente que la información fluya y que estemos seguros que quienes van allá desde este país, desde nuestro país, son personas que no tienen ningún tipo de intención que sea delincuencial. Bueno, pues yo creo que ese es un interés compartido. Así como no queremos que vayan, tampoco queremos que vengan al Perú, ¿no? Y yo no compartiría eso que América Latina es particularmente sensible a hacer un camino. Hacer un camino para amenazas de seguridad. No. Miremos los últimos ejemplos de lo que ha ocurrido en París, en Madrid. Sí, en las últimas horas. No es por acá, es por allá. No son de América Latina de donde vienen estas amenazas de seguridad. Todo lo contrario, América Latina está probando ser, dentro de todos los problemas que enfrentamos, una zona con relativa seguridad. Pero ciertamente nos conviene a nosotros y a ellos tener un fluido intercambio de seguridad para evitar amenazas en cualquiera de los países. Nosotros no queremos que aquí vengan amenazas a la seguridad de orden global, pues ni tampoco queremos ser camino de ejecutores de esas amenazas que pasen por nuestros países y quieran orientarse hacia los países más sensibles, como puede ser Europa o los Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista económico, ya no hablemos solamente de la facilidad del traslado en Europa, ¿no es cierto?, sino económicamente, tiene un impacto para el Perú, tiene un impacto para las empresas peruanas, tiene un impacto en esta tasa de inversión y de traslado económico que hay entre Europa y el Perú. ¿Eso va a ser favorable para el país? Yo creo que la eliminación de la visa va a ayudar porque va a ser un catalizador que va a permitir también a los hombres de negocios poder viajar más libremente para, digamos, establecer contactos, negocios, no proveer servicios, pero sí, si yo soy pues un exportador de palta peruana, ya no tengo que sacar una visa de negocios para ir a Europa. Puedo ir libremente por 90 días. Ojo, una cosa que no se ha mencionado es que nosotros también hemos eliminado ciertos requerimientos de visa para algunos países europeos que todavía los manteníamos, especialmente justo en esta área de negocios. Y esa fue una de las medidas previas que eran uno de los requisitos de tener pues un tratamiento espejo para los viajeros europeos de la zona Schengen que viniesen al Perú. Dos temas adicionales, Gonzalo, hay que aprovechar que estás con nosotros para sacarte, como se dice, el jugo. Uno tiene que ver con un evento importante que va a producirse en los próximos meses en el Perú, y es una cumbre muy importante de APEC a fin de año, y entendemos que es posible que esté presente justamente Estados Unidos. Yo creo que es prácticamente seguro que viene va a estar Barack Obama, así es. ¿no es cierto? Y da la impresión que también es seguro que va a estar acá el presidente del gobierno chino. Sí, Xi Jinping también tiene planeado venir al Perú. Esas dos visitas se producen, no sé si por primera vez, y te pido que nos ilustres al respecto, pero quiero que nos digas cuál es el impacto que puede tener para el próximo gobierno y para el Perú como nación estas visitas y este evento de fin de año. Bueno, a ver, es primera vez que va a venir al Perú Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, pero ha habido varios otros presidentes de los Estados Unidos que han estado aquí. ¿En ejercicio? Sí, claro. George Bush vino aquí en el año 2008 para la cumbre de APEC. Y también el presidente de China también ha estado aquí. El último fue Hu Jintao, pero todavía no. El actual presidente Xi Jinping no ha venido. Va a ser su primera visita al Perú. Pero la significación de esto, pues, es que una vez más el Perú está en el centro, digamos, del interés del Asia-Pacífico.
y la idea es aprovecharlo tanto en el foro APEC. Yo creo que uno de los temas esenciales que se va a discutir allí es el área de libre comercio del Asia-Pacífico, uno de los temas que está más presente y en el cual además el gobierno chino tiene mucho interés ahora, precisamente por los avances que ha habido en el TPP. Pero adicionalmente a eso, lo que normalmente se planifica es que estos jefes de Estado realicen una visita bilateral, paralela a la visita de APEC. No estoy, digamos, familiarizado con lo que se está trabajando en este momento como agenda en la Cancillería, pero puedo suponer y puedo recomendar que se considere, por lo menos en algunas de los personajes más importantes, como puede ser el caso de los que tú mencionas, de Barack Obama y Xi Jinping, también una visita bilateral junto con la visita para la cumbre APEC. Porque es importante, ¿no? Tener dos jefes de Estado de ese nivel. Son las bueno, dos potencias. Vamos a tener 20 otros jefes de Estado. Claro. Pues estará Trudeau de Canadá, estará Putin de Rusia, pues Shinzo Abe, vendrán los jefes de Estado de las 21 economías de APEC. O sea, ciertamente Estados Unidos y China son nuestros principales socios comerciales, el 1 y 2, y que se van alternando, un año es uno, otro año es el otro. Pero también tenemos mucho interés en otros países integrantes de APEC, cuyos jefes de Estado líderes van a estar presentes aquí. Y para terminar, Gonzalo, ya que estamos en Redes y Poder, hablemos un poquito del poder. Y eso es una pregunta muy sencilla. Estamos en este momento asistiendo a un amplio, digamos, debate electoral. No te voy a preguntar por quién vas a votar, ese no es el tema, sino es algo más bien que creo que sí es muy importante que tú comentes. Hay dos misiones en el Perú, que viene una de la OEA y otra, entiendo, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para hacer una suerte de revisión o análisis. Y una misión europea también. Y europea, de la Unión Europea, para opinar sobre el proceso electoral y este tema de las tachas, etc. ¿Cuál es tu opinión? Tú has sido canciller de la República, tienes entonces una posición que puede ser de alguna manera técnica, de alguna manera, no sé si política, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Es usual este tipo de actividades? Totalmente. ¿Implica una anormalidad del proceso político? No, para nada. Esto ya ha devenido en una práctica común, y es una práctica que tiene que ver con la transparencia del proceso, más que con el monitoreo o la opinión sobre el proceso. Es el interés del Perú mostrar transparentemente que este es un proceso que se está haciendo de manera limpia, que se están cumpliendo con las normas electorales de manera exacta y que no tenemos ninguna limitación en mostrarlo así. Y es por eso que nosotros recibimos pues, con gran apertura a estas misiones electorales para que observen el proceso. Y no es la primera vez, ya esto ha ocurrido varias veces en el Perú y pues siempre en las últimas elecciones con un resultado que el análisis que se ha hecho son elecciones que han cumplido plenamente con las normas de democracia que existen en el Perú. Algunos candidatos han señalado que esta es una prueba de que justamente este proceso tiene una serie de imperfecciones o adolece de una transparencia adecuada y por eso se pide que venga la comunidad una especie como de último árbitro y que pueda mirar que justamente hay aquí una suerte de abuso o inconducta. ¿Crees que es esa la manera de mirar esto? No comparto en lo mínimo esa opinión. Es más bien un esfuerzo del Estado peruano en mostrar la transparencia, en mostrar la apertura a este proceso. Y además no tienen ninguna función arbitral. Nada de lo que expresen estas misiones, en el supuesto negado que hubiese algún inconveniente, pues es obligatorio para el Estado peruano. La opinión de estas comisiones no es vinculante en modo alguno. De manera alguna. Obviamente nos interesa que analicen el proceso y que su opinión siempre sea positiva sobre el proceso, como seguramente lo va a hacer. Pero no es vinculante y tampoco significa
que haya dudas sobre el proceso y que por eso acrediten misiones. Ya es una práctica en América Latina muy difundida en los distintos países de recibir estas misiones para probar la transparencia de sus procesos. En el caso de Venezuela, tú eres un diplomático de carrera, es bueno señalarlo. En el caso de Venezuela, hubo también misiones que estuvieron en los procesos y yo recuerdo que algunas más bien fueron prohibidas por el gobierno venezolano y que más bien le puso un nombre especial que eran solamente de acompañamiento. Y entonces, y esos procesos fueron finalmente validados por la propia OEA y por toda la comunidad internacional. Bueno, en las últimas elecciones legislativas en Venezuela ciertamente hubo resistencia a la presencia de algunas de estas misiones electorales. Finalmente se acreditó una misión de UNASUR, sobre todo, que estuvo presente, la lideró el expresidente de República Dominicana. Y esta misión de observación de UNASUR, pues, hizo un monitoreo del proceso y en este proceso, la prueba está sobre la mesa, es que fue un proceso democrático en el que ganó la oposición de manera pues absolutamente incontestable. Y como tal, este grupo de observación de UNASUR pues avaló, sancionó positivamente el resultado de la elección. Yo creo que son prácticas convenientes, porque lo que muestran es cómo se va consolidando la democracia en nuestros países. No nos olvidemos, ya es la cuarta elección democrática que ocurre en el Perú. Si mal no recuerdo, es la primera vez en nuestra historia que tenemos un cuarto gobierno que es transferido de un presidente democráticamente elegido a otro presidente democráticamente elegido. Y ojalá esto ya siente para siempre la tendencia de cuál es el sistema político que vamos a seguir en el Perú. Y te robo una última opinión, ya que tú has sido ex canciller de la República y este programa lo ve gente dentro pero también fuera del Perú. Tu opinión, tu percepción sobre el proceso electoral peruano, ¿cuál es? Tú, en la visión de un ex canciller de la República que ha representado al país, que ha visto muchos procesos en el mundo, ¿cómo ves tú a estas alturas? Estamos a unos 24 días de la elección presidencial y congresal aquí. ¿Cómo es tu percepción? A ver, yo te voy a dar una opinión de corte puramente personal. Es mi opinión individual, personal, que hemos tomado demasiado tiempo en poner a funcionar ciertas normas que rigen el proceso electoral. Y esta dilación en la puesta en práctica de esas normas ciertamente ha enfrentado un proceso en el que, por no tener un expertise, un conocimiento, ha suscitado situaciones que pueden dar una imagen de no ser todo lo fluida que debieron ser. Ahora, yo, por lo que veo, se está respetando las reglas que se establecieron para el proceso electoral. Yo personalmente hubiese preferido que esas reglas estén en vigor mucho antes para que todos los partidos, todos los operadores políticos, todas las personas, inclusive nosotros mismos como electores, tuviéramos mayor familiaridad, conociéramos en mayor detalle estas reglas. Muchos de nosotros nos venimos enterando y a veces las interpretaciones que hacemos pues no se ajustan necesariamente a la letra de la ley, sino un poco a nuestro sentido común, que no necesariamente se identifica totalmente con lo que está establecido y sobre todo en estas nuevas normas electorales que tenemos en vigor. O sea, que tu visión es una visión, digamos, a pesar de estas circunstancias que tú señalas, ¿optimista? Yo diría que realista, pues las elecciones están progresando dentro de los márgenes de la normalidad. Quizás, como repito, si hubiese habido un mejor conocimiento de las normas mucho antes, porque las normas estaban en vigor mucho antes, nos hubiéramos evitado estas situaciones de tachas y de demandas que ciertamente no son lo ideal en este momento del proceso. Quizás pudieran haber sido parte de un proceso normal,
antes en el tiempo, pero faltando tan poco tiempo pueden no dar la mejor imagen. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Muy amable por tu presencia. Encantado. Amigos, vamos a una pausa y venimos con la última parte de Redes y Poder.